Bendiciones para todos. Alabado sea el Señor, porque Él siempre nos lleva a una dirección correcta. En este, en este tema que vamos a ver hoy se llama una guerra equivocada. Ese es el tema de hoy. Y para poder comenzar, vamos a tomar como texto base es el texto base que dice así: después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Esto podemos encontrarlo en el en primera de Crónicas, lo que es 35:20. Ahí podemos encontrar la base, también podemos encontrarlo en Segunda de Reyes. Ahí lo vamos a ir viendo ahorita, les voy a ir dando el contexto del versículo. Pero primero vamos a ver quién fue Josías. Josías fue uno de los reyes más destacados de Judá. Ascendió al trono a los 8 años de edad, tras la muerte de su padre Amón, y gobernó durante 31 años, 640 a 609 antes de Cristo. Es recordado por hacer lo recto a los ojos del Señor y emprender reformas religiosas monumentales. Sus acciones más importantes del rey Josías fue la restauración del templo. Durante las reparaciones del templo de Jerusalén, el sumo sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley, la palabra de Dios, que había sido olvidado en el templo. Otra de las acciones de Josías fue la reforma religiosa. Al escuchar las escrituras, Josías se humilló y lideró una purificación espiritual del país. Destruyó los altares, ídolos y lugares paganos dedicados a dioses falsos como Baal y Astarte. Otra de las acciones de Josías fue celebración de la Pascua. Restauró la celebración de la Pascua y restableció el orden en el templo. Una de las aportaciones de enseñanzas que Josías trajo al creyente en nuestros días es que el rey Josías representa el modelo supremo de avivamiento y reforma espiritual. Su vida enseña al creyente que la verdadera transformación nace al priorizar la palabra de Dios. Exige un arrepentimiento genuino que remueve los obstáculos espirituales y se consolida al renovar el pacto y vivir una adoración centrada en la gracia divina. Segunda de Crónicas 35:21 RB 1960 dice así: y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Segunda de Crónicas 35:22 dice así: mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Versículo 23. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Segunda de Crónicas 35:24, Reina Valera 1960, dice así: entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Segunda de Reyes 22:28-30 NTV dice así: los demás acontecimientos del reinado de Josías y todos sus logros están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Durante el reinado de Josías, el faraón Necao, rey de Egipto,
fue al río Éufrates para ayudar al rey de Asiria. El rey Josías y su ejército salieron a enfrentarlo, pero el rey Necao mató a Josías cuando se encontraron en Megiddo. Segunda de Reyes 23:30, NTV dice así: los funcionarios de Josías llevaron su cuerpo en un carro de guerra desde Megiddo hasta Jerusalén y lo enterraron en su tumba. Entonces la gente de la nación ungió a Joacás, hijo de Josías, y lo proclamó el siguiente rey. Bíblicamente, meterse en una guerra que no te corresponde o pelear en una batalla equivocada suele traer consecuencias desastrosas, derrotas, pérdida de recursos y alejamiento de la voluntad divina. El principio bíblico central es discernir si el conflicto es una asignación de Dios o una intromisión personal. Muchas de las veces nosotros creemos que estamos peleando una batalla con Dios, pero hay ocasiones en que Dios nos está diciendo que no hagamos determinadas cosas. Y entonces, cuando nosotros estamos peleando una batalla sin obedecer a Dios, estamos peleando una mala batalla, es decir, una batalla equivocada, lo que le pasó a Josías. Consecuencias de involucrarse en guerras ajenas. El hecho de involucrarse en guerras ajenas significa derrota y vulnerabilidad. Un ejemplo claro se encuentra en Segunda de Crónicas 35 del 20 al 24, donde el rey Josías decidió intervenir en una guerra que no era suya y que enfrentaba otras naciones. Al no escuchar las advertencias divinas, fue herido de muerte en batalla. Otro punto es el juicio y pérdida de favor. En Segunda de Crónicas 18, el rey Josafat de Judá se alió con el malvado rey Acab de Israel para ir a una guerra motivada por ambición territorial. A pesar de ser un hombre de Dios, sufrió una derrota aplastante, casi pierde la vida y fue reprendido por el profeta Micaías por aliarse con los enemigos de Dios. La perspectiva correcta ante el conflicto. Las escrituras enseñan que no todas las batallas deben ser libradas por nuestra propia cuenta y fuerza. Reconocer de quién es la batalla. En Segunda de Crónicas 20:15, ante un ejército superior, Dios le dijo al rey Josafat: no teman ni se asusten ante ese gran ejército, porque esta guerra no es de ustedes, sino de Dios. ¿Cuál es tu batalla, tu guerra que estás teniendo ahorita? ¿Realmente Dios es el que está peleando tu guerra o la estás peleando tú mismo? ¿O estás peleando guerras que no son tuyas? Tenemos que buscar dirección. Proverbios aconseja planificar cuidadosamente antes de hacer la guerra, lo que espiritualmente se traduce en buscar la voluntad de Dios en oración antes de actuar precipitadamente. Proverbios 20:18 BLPH dice así: confirma los proyectos con consejos y emprende la guerra después de calcular bien. Discernimiento espiritual. En el Nuevo Testamento se enseña que la verdadera guerra del creyente es espiritual y no contra personas, por lo que usar armas carnales o meterse en conflictos mundanos es considerado un error. Efesios 6:12 NBI dice así: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Juan 10:10 dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nosotros podemos ver en este contexto bíblico que Josías estaba peleando algo que Dios no le mandó a pelear. Él se metió, pero Dios jamás le mandó a pelear y eso fue lo que le causó la muerte. En muchas de nuestras ocasiones van a venir cosas a nuestra vida, van a venir situaciones que van a generar que nosotros salgamos y peleemos cosas por nuestra propia
sabiduría. Y esto sucede porque el enemigo no necesita venir a pelear contigo. Él simplemente lo único que necesita es empujarte a una guerra fallida. ¿Y cómo te empuja a una guerra fallida? Si el enemigo vino para hurtar y matar y destruir, él tiene que tener una táctica de ataque. Y muchas de las veces su táctica de ataque es con tus hijos, con tu matrimonio, con tu familia. Muchas de las veces esa táctica de ataque también es contra ti mismo, contra tus pensamientos, creando fortalezas. El enemigo va a venir y va a atacar de esa manera para poder manipularte. Es lo mismo que le pasó a Josías. Josías no tenía por qué haber salido, pero más sin en cambio él fue y se metió en la guerra sin que nadie le dijera métete. Nosotros tenemos muchos enemigos. Son muchos enemigos los que tenemos. Tenemos enemigos de división, tenemos enemigos de contienda, tenemos enemigos de sexualidad, tenemos enemigos de ira, tenemos enemigos de seducción, tenemos enemigos de muerte, tenemos muchísimos enemigos a nuestro alrededor. El enemigo no necesita más que agarrar y empujarte a tomar decisiones incorrectas, agarrar y contestar en la carne. Eso es lo que necesita el enemigo. Cuando él lanza un dardo de división, él espera que tú contestes de la misma manera para que entonces cause problemas y se haga una división en tu familia. Cuando el enemigo lanza un dardo de celos, es para ocasionar contiendas y problemas en el matrimonio. Y el enemigo no hace más que meterte, porque muchas veces los cónyuges contestan carnalmente y no espiritualmente. Muchas veces el creyente lo primero que hace es voltearse y contestar de la misma manera que la persona creyó. Y la persona no es la que te está haciendo la guerra. A veces nosotros como seres humanos nos equivocamos porque la persona no es la que hace la guerra. Lo que hace la guerra es lo que está atrás de esa persona. Espíritus de división, espíritus de miedo, espíritus de contienda, espíritus de ira, espíritus de seducción. Eso es lo que realmente está generando un problema. Y si nosotros no sabemos cómo discernir la situación que estamos viviendo en nuestras vidas, estamos haciendo una guerra fallida, una guerra que no vamos a poder ganar. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta esto, porque el ladrón vino para hurtar. ¿Qué te va a hurtar? Te va a robar tu paz. Y muchas veces la única manera de que el enemigo te robe la paz es poniéndote en un momento con tu familia en crisis, en discusión. Y si tú le sigues la corriente, ya logró lo que él quiso, porque provocó una contienda, provocó una división. Te robó la paz de tu casa. Igual, en tu trabajo, tu enemigo no es el jefe. Tu enemigo es quien está atrás del jefe o quien está atrás de ese problema que estás enfrentando en tu trabajo. Son espíritus que se están moviendo para robarte tus bendiciones, robarte tu economía. Y al robarte tu economía, matan tu esperanza y te hacen caer en un estado carnal, porque empiezas a irte con quien Dios dijo que nosotros deberíamos amar, al prójimo. Y empiezas a decir un montón de cosas y muchas de las veces el creyente hasta llega a maldecir sin darse cuenta. Por eso el enemigo roba estas circunstancias, esta paz
y quiere destruir. ¿Qué destruye? A tu familia, a tu matrimonio, tus hijos, porque va en contra de lo que te pertenece. Por eso, cuando Dios nos habla, debemos escuchar la dirección de Dios y no tomar decisiones precipitadas en nuestra vida. El enemigo siempre va a buscar la manera de que el creyente caiga en la carne. Y lo vemos en la calle con un simple ejemplo. Aquel que de momento se pasa, va manejando y se pasa y sin querer se hace a un lado, ya el otro le está contestando, ya el otro le está diciendo de cosas y se están contestando y a veces hasta se baja y se pelean. ¿Qué generó el enemigo? Contienda. Y no eran las personas. En ese momento es la influencia de los espíritus en las personas. Por eso nosotros debemos de siempre pedirle al Espíritu Santo discernimiento en cada vez que nosotros vamos a abrir nuestra boca, para con nuestros hijos, para con nuestras familias, para con los cónyuges. Porque muchas veces podemos estar diciendo palabras que no están de acuerdo a lo que la Biblia establece. El enemigo siempre va a generar duda, porque va a querer matar tu fe. Y entonces, cuando tú no sabes contra qué estás luchando, estás teniendo una guerra fallida. Por eso el enemigo, por eso es necesario que nosotros conozcamos cómo trabaja él, pero también es necesario que nosotros nos pongamos la armadura de Dios. Si nosotros no nos ponemos la armadura de Dios, no vamos a poder avanzar en nuestra vida. Gálatas nos dice claramente cuáles son las cosas de la carne. Y nos empieza a decir un contexto. Y nos empieza a decir mentira, lascivia, borracheras, orgías. Y nos empieza a decir muchas cosas. Pero también nos dice la palabra que la bondad, la benignidad, el dominio propio, el amor, son cosas del espíritu, del fruto del espíritu. Cuando nosotros aplicamos estas cosas, al enemigo le estamos cerrando las puertas, porque el enemigo no va a tener por dónde entrar. El chisme, el pleito con los hijos, con el esposo, con la esposa, el pleito con la familia, es parte de lo que el enemigo ocasiona. El enemigo eso es lo que quiere, destruir la vida del creyente, destruir todo lo que tiene. Y nosotros tenemos que acercarnos a la oración, tenemos que revestirnos de la armadura de Dios, tenemos que decir, Señor, hoy Padre amado, en el nombre de Jesús, me pongo toda tu armadura. Porque muchas de las veces el creyente pasa por situaciones en donde está orando, está cantando, está alabando, sí, está orando en el espíritu, pero está abriendo puertas en la carne. Y entonces, ¿de qué sirve que esté generando una batalla
si está abriendo las puertas en la carne. Llega el cónyuge y lo primero que hace es decir algo porque llegó de malas, porque a lo mejor en algún momento, no sé, en el trabajo le fue mal y de momento llegó y dijo alguna mala palabra. Y entonces, ¿qué pasa? Que la otra persona le contesta y entonces empieza una guerra. ¿Quién se metió ahí? El enemigo. Y quien contestó actúa en la carne, no actúa en el espíritu, actúa en la carne. Lo mismo pasa en la iglesia con los hermanos. Hay un hermano que fulanito habló, murmuró, chismeó y chismeó en contra de alguien. Y después ya le están reclamando al hermanito o ya están hablando del hermanito o la hermanita. ¿Y qué pasa? Actúa en la carne. Porque si la persona habla mal de la otra persona, yo doblo mis rodillas y lo pongo en manos de Dios. Y que sea Dios el que actúe, el que pelee la guerra, porque tiene que llamarnos la atención como hijos. Pero muchas veces no sucede eso. Contestan, se pelean. ¿Qué sucede con los hijos? Es lo mismo. A veces ellos tienden a contestar, tal vez por su edad, tal vez por su carácter. Y a veces la gente mayor, en lugar de ser prudente y hablar con autoridad, el hablar con autoridad no quiere decir que vas a gritar. El hablar con autoridad es establecer límites. Y muchas de las veces se convierte al revés. A veces parece que los papás son los niños o los jóvenes o los hijos y los hijos son los papás. Porque actuamos en la carne, no actuamos en el espíritu. Y debemos actuar en el espíritu. A donde tú vas a pelear tus batallas no va a ser en la carne, va a ser en el espíritu. Y tú tienes que doblar tus rodillas para hacer que el reino baje y mueva el Señor su mano. Por eso es importante que tomes la palabra de Dios, porque si no estaremos como Josías, luchando algo que no sabemos ni qué estamos luchando. Tenemos que tener discernimiento y tenemos que pedirle a Dios ese discernimiento. ¿Cuántas veces el enemigo al creyente le ha robado su salud? ¿Cuántas veces el enemigo al creyente le ha robado su economía, su trabajo, sus hijos, su matrimonio? Porque no basta solamente con doblar rodillas, no basta solamente con leer la palabra, no basta solamente con declarar la palabra. Tenemos que saber lo que se mueve en nuestro entorno. Tenemos que saber qué espíritu se está moviendo en ese momento. Y en ese momento tú te puedes apartar y reprender. Pero sabes contra qué estás peleando. Pero si no sabemos contra qué estamos peleando, es como ir a una guerra sin armas. Te van a terminar. Nuestras armas no son carnales, nuestras armas son espirituales.
Dios no las dejó. Y son espirituales y para también derribar fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza es cuando se pone duda en tu mente. Cuando entra la duda en tu mente, esa es una fortaleza que el enemigo crea. Cuando el Señor te dice, sí, sí, por mis llagas eres sana, por mis llagas eres sana. Y tu mente te dice, pero te duele el cuerpo, pero te duele la cabeza, pero te sientes mal. Esa es una fortaleza. Y tenemos que derribarla. ¿Y cómo la vas a derribar? Con la espada del Espíritu. Si tú no tienes la espada del Espíritu, no vas a poder derribarla. Otra fortaleza. La mentira. Si tú sabes que alguien está mintiendo en ese momento, que alguien llegó y te está mintiendo, tú tienes el poder y la autoridad para reprender ese espíritu de mentira y echarlo fuera. Pero tenemos que saber qué se mueve. Josías no supo qué se movía. A pesar de que él estaba diciendo que venía de parte de Dios y que no tenía que meterse, él se metió. Y por eso cayó, murió. ¿Cuántas luchas estás peleando sin discernir qué es lo que está pasando a tu alrededor? Porque el enemigo lo único que tiene que hacer es provocarte para que tú caigas en la carne. Para que en un momento determinado te enojes y en ese momento tú digas una palabra que él pueda agarrar en el mundo espiritual y encarcelarte o pueda oprimirte. Y Dios no nos mandó a esclavitud, Dios nos mandó a libertad. Tenemos que tomar esa espada. Tenemos que llenarnos de ese espíritu que Él nos dejó. Pero tenemos que pedirle al Señor que nos dé discernimiento para que no peleemos batallas que no son nuestras. Hay batallas que no nos corresponden. Y si no sabemos escuchar la voz de Dios, entonces estaremos peleando guerras equivocadas. ¿Qué espíritus se están moviendo con tus hijos? ¿Qué espíritus se están moviendo con tu matrimonio? ¿Qué espíritus se están moviendo en tu iglesia en contra de ti? ¿Qué espíritus se están moviendo en tu entorno de trabajo? ¿Qué fortalezas mentales tienes que derribar tú en ti? ¿Qué hay en ti? ¿Celo? ¿Envidia? ¿Falta de perdón? ¿Qué fortalezas mentales hay? Eso es lo que nosotros tenemos que derribar, pero tenemos que derribarlo con el poder de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Toda fortaleza cae, porque Dios nos ha dado esas armas para derribar fortalezas. Nos ha dado autoridad contra todos los espíritus inmundos. La misma palabra lo dice. Nos ha mandado ángeles con espadas desenvainadas de fuego. Dios no nos ha dejado solos. Pero ¿qué batalla no estás
discerniendo qué es lo que no estás mirando, porque todo lo que tú ves es atrás de lo que pasa en tu casa, no lo que hay en ese momento en tu mirada, es atrás. Tenemos nosotros que ser conscientes de que hay una guerra y que esa guerra no se va a terminar hasta que no venga Cristo. Esa guerra no se va a terminar hasta que no levante a su iglesia. Y en estos tiempos tan difíciles y cada vez se van a poner más difíciles, no lo digo yo, lo dice la palabra, tenemos que estar seguros de contra qué estamos batallando, contra qué estamos peleando, qué fortalezas tenemos que derribar en nosotros mismos. No dejemos que el enemigo nos empuje a circunstancias, a situaciones, por la desesperación, por la angustia, por el dolor, por la situación que se está viviendo en ese momento. Hagamos de Dios nuestra fortaleza. Es necesario que nosotros aprendamos a tener la espada en nuestras manos, como un esgrima o como antes, aquellos que utilizaban la espada. La espada la tenían a un lado, del lado izquierdo, y cada vez que ellos ya tenían que sacarla, inmediatamente sacan la espada y empiezan a dar los espadazos. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros tenemos que tener esa espada, tenemos que cargar con esa espada, que es la palabra de Dios en nuestra boca, en nuestra mente, para que cuando sea necesario derribar fortalezas, la palabra venga y entonces saquemos esa espada y derribemos toda fortaleza mental, derribemos todo aquello que se quiera levantar en contra de los hijos, de los matrimonios, de las familias, de la iglesia, de nosotros mismos. El enemigo va a querer robarte siempre tu paz, tu matrimonio, tus hijos, tu casa, tu familia, tu trabajo, tu dinero. Te va a querer robar todo, porque de esa manera él hace que tú pierdas la fe en Cristo y que se piense el creyente que Dios no lo oye, que Dios no lo escucha, que no está con él. Pero muchas veces no sabemos las batallas que estamos peleando. Un militar no puede irse a la guerra sin saber qué batalla va a pelear. Tiene que saber que va a pelear. Y si no, no se va. Nosotros tenemos que saber contra qué estamos peleando. Josías fue un rey que hizo muchas transformaciones, muchas reformas. Hizo cosas buenas para Judá cuando el anterior rey causó idolatría. Al encontrar él el libro de Dios, él tuvo temor en su corazón y empezó a cambiar muchas cosas, a derribar altares. Pero falló en algo. Cuando él no tenía que ir a la guerra, él fue y acabó muerto. No vayamos a la guerra si no está Dios en el asunto, porque podemos estar peleando guerras fallidas. Que el enemigo no te empuje a la carne,
Porque cuando tú contestes o hagas algo en la carne, el enemigo ya te agarró. En esta hora vamos a orar. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Yo no sé qué es lo que estén batallando ahora. No sé cuáles sean sus batallas personales, espirituales, en su casa, en su familia. Pero vamos a orar y vamos a hacer una separación en el nombre de Jesús. Oramos. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo. En esta hora venimos delante de tu presencia, Padre eterno, para pedirte perdón, Señor, por todo lo que hacemos, Señor, por no pedirte tu dirección, Señor. Te pedimos perdón porque aún así, Padre amado, nosotros nos equivocamos y tú nos perdonas, Señor. Lávanos, Padre amado, purifícanos, Señor. Límpianos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Sé tú, Padre amado, glorificándote en nosotros, teniendo misericordia, Padre. Sé tú lavándonos, Señor, para que podamos estar en tu presencia. Te damos gracias, Padre amado, por tu fidelidad. Te damos gracias, Padre Santo, porque solamente tú te manifiestas en nuestras vidas, defendiéndonos,